lucidez y bastante reflexivo en el tema de sus ideas. Gracias ahora la oportunidad al profesor Edgar Fabián Garzón Buenaventura. Él es también de la República Colombiana. El profesor es abogado, filósofo por la Universidad Libre de Colombia, magíster en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Nacional Loma de Zamora, doctor en Derecho por la Universidad Libre de Colombia, docente investigador en la Universidad Libre de Colombia. El profesor Edgar Fabián Garzón Buenaventura nos va a explicar su tema, inclusive trabajo de investigación, dilemas éticos, derecho económico y derechos humanos en el COVID-19. Sin más, dejo la palabra en el profesor Edgar Fabián. Muy buenas noches. Primero que todo, antes de comenzar mi disertación, quiero hacer un abrazo y un cordial saludo y un agradecimiento no solamente a la Universidad Santo Tomás, en cabeza de la doctora Noris Torregrosa, sino también al doctor Juan Castañeda, a APE Juris, al Instituto Latin Juris Investigadores del doctor Damián, y sobre todo a ustedes que se encuentran a esta hora tratando de discutir un tema puntual. Bueno, voy a tratar de hacer metodológico esta exposición y por tanto vamos a comenzar viendo unas preguntas importantes. No sé si están viendo. Para comenzar a ser metodológico, voy a avanzar con una pregunta de investigación. ¿Es posible decretar la responsabilidad internacional por un hecho indiciario de la pandemia COVID-19 al Estado chino? Para responder esta pregunta de investigación, trataré de analizarlo a través de 5 puntos importantes. Primero, la globalización del derecho, una nueva teoría que se llama el derecho administrativo global. ¿Cómo se estructura a través de su estructura y principios? El COVID-19 a través de la biopoder, la biopolítica y un fundamento que se llama la biopolítica digital. Y terminando con un tema, la comunicabilidad constitucional y el derecho administrativo global. Entonces trataré de ser muy puntual y quiero tratar esta siguiente frase, y perdónenme si la leo al auditorio, toda vez que es pertinente este gran filósofo surcoreano que estudió en la Universidad estudió en Heidelberg, Alemania, unos textos impresionantes que llaman La Sociedad de la Transparencia y La Agonía del Eros. Este argumento lo dictó actualmente en un diario que se llama El País diciendo esto: la globalización suprime todos estos umbrales inmunitarios para dar vía libre al capital, incluso la promiscuidad y la permisividad generalizadas, que hoy se propaga por todos los ámbitos vitales, elimina la gran negatividad del desconocido o el enemigo. Los peligros no acechan hoy desde la negatividad del enemigo, sino el exceso de positividad, que se expresa como exceso de rendimiento o exceso de producción y exceso de comunicación. La negatividad del enemigo no tiene cabida en nuestra sociedad limitante, permisiva. La represión a cargo de otros deja paso a la depresión, la exploración por otros, deja de paso a la autoexplotación voluntaria y la automización. En la sociedad el rendimiento no una guerra sobre todo contra sí y contra sí mismo. Esto nos materializa esta estructura de la globalización y estas palabras a esta siguiente frase. ¿Dónde se materializa esto? El gran sociólogo Norberto Bobbio nos dice que la globalización no se escapa, y la globalización nace directamente en el siglo XX, en 1970, y se estructura, como dice Norberto Bobbio, a través de la globalización del derecho, porque el derecho no escapa a este fundamento. Y tenemos para Norberto Bobbio 4 estándares de la globalización del derecho: localismo globalizado, globalismo localizado, cosmopolitismo y la herencia común. Para que entiendan, significa localismo globalizado como un fenómeno común es globalizado con éxito. Por ejemplo, es la teoría que les vengo a mostrar, una nueva teoría del derecho administrativo que se llama el derecho administrativo global. El globalismo localizado. ¿Cómo se impactan esos imperativos transnacionales en las prácticas locales? Por ejemplo, a través de lo que decía anteriormente el doctor Juan Castañeda con el control de convencionalidad, y cómo a través de ese control de convencionalidad genera normas adscritas a los estados regionales que en principio ya se están convalidando directamente el concepto de supremacía de la Constitución, a retomarse un nuevo concepto de deber de adoptar disposiciones del derecho interno a través del artículo 2 de la Convención Americana, y genera un fundamento importante que ha estudiado el Instituto Masplan, el Jus Común y Latinoamericano. El tercero, el cosmopolitismo, que no es una idea de Norberto Bobbio, sino ya viene desde Kant, dice que cómo una organización interactúa y genera principios de solidaridad, por ejemplo, para los intereses comunes, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. Y la segunda, la herencia común de la humanidad, cómo deja asuntos globales generados por la naturaleza, por ejemplo, el cambio climático, la Antártica y lo que estamos viviendo en la pandemia. Todo este fundamento importante de la globalización del derecho, ¿cómo se materializa? En una nueva teoría. Hoy entendemos que el derecho administrativo clásico que estudiamos en el siglo XVIII ya no existe, ya no existe. Hay un nuevo derecho administrativo global,
El derecho administrativo global trata de, como decía, más avanza desde la teoría del derecho internacional y tratando de limitarlo del derecho internacional público y privado, generando un derecho administrativo frente a todo el globo, que sean resoluciones de carácter particulares o como públicas. Y esta teoría del derecho administrativo nace en la Universidad de Nueva York y nace de la escuela School Web. Hay principales representantes en Estados Unidos, como por ejemplo Benedict Kingsbury, Richard Stewart y Nick Krish, que establecen que esto es un nuevo proyecto y no solamente nace en Estados Unidos. Hoy, por ejemplo, Heidelberg, hoy, por ejemplo, España, están hablando de este derecho administrativo global y ya hay textos sobre el derecho administrativo global. Pero ustedes dirán, en esta ciencia, ¿qué diferencia entre el derecho administrativo global y el derecho internacional como lo conocemos? Primero, establece un proyecto esencial, establece de principios y normas aplicables a todo un estatuto jurídico, es decir, y que se recuerden ustedes que se manifiesta el Estado, es decir, desde los organismos transnacionales hasta los organismos estatales, y el Estado ya comienza a eliminarse como una estructura única. Y esos intereses de carácter administrativo se rigen tanto para asuntos públicos como asuntos de carácter privados. Por eso tenemos que hay unos principios que materializan esta nueva ciencia. Principios como son la transparencia, la buena fe, la representatividad, la normatividad, el saber técnico y la legitimidad de sus decisiones. Y eso genera, por otro lado, una gobernanza global, problemas comunes, como decíamos en esa globalización del derecho, una interdependencia y un problema directamente de colaboración y población entre los mismos. ¿Y cómo se materializa toda esa teoría del derecho administrativo global? Y ustedes se preguntarán, por ejemplo, en materia de contratación pública internacional, alimentación, mercados financieros, derecho al ambiente, el derecho a la salud que estamos discutiendo hoy tan fuertemente en la pandemia y la relación de los derechos humanos a través de la influencia de los tribunales internacionales de protección de derechos humanos. Es así como tenemos que ese derecho administrativo global, tenemos que pasar a una nueva teoría. Ya nos podemos hablar de la legalidad formal que discutíamos en el siglo XVIII y el siglo XIX. Ya pasamos del Estado constitucional, que era la propaganda que se decía actualmente en ese viejo Estado constitucional de la Segunda Guerra Mundial y que surge con la necesidad de la protección de los derechos humanos, a un Estado convencional de derecho con los sistemas regionales de protección de derechos humanos. Ahora exigen un derecho administrativo global que necesita regular su fundamento internacional y materia transnacional. ¿Y cómo se manifiesta esto? Ustedes no ven que es una teoría loca. Por ejemplo, las resoluciones de la Comité de Basilea o los acuerdos de Basilea de que establecen normas bancarias por una norma común europea en los estados de la Unión Europea, perdóname la redundancia, o el derecho común. Y esa Comité de Basilea establece normas bancarias. Por ejemplo, ya no solamente Alemania en ese Comité de Basilea propone fundamentos de cómo se tiene que producir directamente la norma local, sino hasta Polonia participa en un estado pequeño en la participación de estas normas bancarias. Y no hay una legación completa de la soberanía, sino la soberanía se transmite en un poder como directamente un poder mínimo. Los tribunales de protección de derechos humanos, cuando generan esas resoluciones o esos diálogos en protección de derechos humanos. O, por ejemplo, las resoluciones de la ICANN, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos o California modifican las URL y al modificar las URL de carácter de Internet ya no rigen a los ordenamientos y procedimiento administrativo clásico, donde salía la norma de carácter internacional y tenía que someterse a los estados y llegaba al legislativo, sino a las resoluciones del ICANN, por ejemplo, que estamos haciendo por Zoom. Hoy, ¿qué hacemos? Esas URLs que manifiesta la ICANN generan procedimientos administrativos que no se conocen como normas de derecho blando. O, por ejemplo, las relaciones de la Organización Mundial de la Salud. O, por ejemplo, las relaciones de la Organización Mundial de Comercio. Modifican o están generando un nuevo derecho que delegan el concepto de soberanía. Y esta primera parte formal que les estoy mostrando, cómo se materializa en el tema que les voy a denominar. Ustedes habrán encontrado esta imagen muy pertinente de Charlie Hebdo. Ustedes saben que encuentran que esta parte, esto es un periódico satírico donde salió el día de ayer, hace una crítica al presidente Champagne frente directamente a Paulo Lindgren. Ustedes ya se acuerdan de esta teoría. Que aquí encuentran una situación muy importante. Ustedes saben que actualmente que la pandemia o el hecho indiciario que se está materializando, dicen que nació directamente en Wuhan, directamente en una plaza pública. Y que actualmente ese hecho indiciario pasó, dicen, actualmente, este virus generó de un murciélago a esta manifestación de este animal de carácter que se pudo trasplantar directamente los animales a los seres humanos. Así las cosas, entendemos que esta pandemia se genera a través de dos situaciones importantes. El COVID-19, o conocido el SARS-CoV-2, que se genera a través del pangolín
y que se han generado diferentes pandemias, entre las cuales tenemos la plaga de Atenas, la peste antonina, la peste negra, el tifus, el cólera, la gripe rusa y la gripe española. Es decir, que la teoría que estamos proponiendo como directamente como una herencia común de la humanidad parte de la situación de una preocupación importante de los seres humanos. Así las cosas, ¿cómo se genera esta situación? Y perdónenme, yo les traigo un pequeño video para que ustedes vean cómo directamente el coronavirus no solamente afecta y se está señalando o se está diciendo que afectan a personas de tercera edad, afectan a todos los seres humanos. Y si me permiten, se los mostraré. Este es un video donde van a encontrar cómo el coronavirus afecta los glóbulos y afecta los pulmones, y a partir de eso, cualquier antecedente material o inmaterial de cualquier enfermedad genera displasia y comienza a generar una partícula importante que afecta el derecho a la salud. Entonces, en ese orden de ideas tenemos que preguntarnos cómo esto se genera a la humanidad. Y aquí encontramos algo muy importante, Michel Foucault. Yo sé que de pronto han hablado de Michel Foucault dentro de la mañana, pero algo importante que me parece muy trascendental en el COVID-19. Michel Foucault analiza el concepto de biopolítica a través de tres textos importantes que se los dejé acá: defender en la sociedad, seguridad, territorio y población, y el nacimiento de la política. Por un lado tenemos un derecho administrativo local, global; por otro lado tenemos una enfermedad y una pandemia, y por otro lado tenemos directamente una relación importante de la materialización del Estado. Michel Foucault analiza dos conceptos que me parecen importantes analizarlo: el biopoder y la biopolítica. ¿Qué es el biopoder? El biopoder es el que se enfrenta al cuerpo de las personas y genera disciplinas, dice Michel Foucault. Por eso, algo muy importante, como parece lo normal o a lo anormal. Y eso se presenta en criterios importantes como la escuela, como directamente en el Estado. Por eso el Estado hoy en día en la pandemia maneja el cuerpo humano y lo materializa y hace dejar morir y hacer vivir a los seres humanos. Al cuerpo humano lo aprisiona, dice directamente Michel Foucault. Y en la biopolítica ya no solo recae en un cuerpo, sino recae directamente en un cuerpo comunitario, normalizándolo y conductándolo, por ejemplo, con los regímenes de control de la natalidad, cómo se deben casar, cómo son la herencia y cómo deben ser las vacunas de protección. Y por eso dice actualmente Michel Foucault, en el nacimiento de la política y en todos estos tres textos, que hay un capitalismo industrial y un liberalismo político. Generar cuerpos dóciles o capitales obreros para que el Estado y la industria se manifieste, y el liberalismo político es que yo elijo para gobernantes para que materialicen mi cuerpo. Y todo esto cómo se materializa, y ustedes lo encontrarán. Hoy en día los chinos están generando una nueva forma de biopolítica que maneja el cuerpo a través de ese derecho administrativo global. La biopolítica digital, el Big Data o la vigilancia digital. ¿Ustedes qué se encontrarán? En China, actualmente ustedes tienen sus celulares, piden su comida, piden sus situaciones, piden y los están controlando sobre su cuerpo. Si ustedes piden buena comida, es decir, criterio de salubridad pública, le da una cantidad de puntos. Esa cantidad de puntos le hacen ese orden de ideas: mantener su trabajo, mantener su familia. Pero si usted come mal, si usted sale a la calle con su smartphone, lo están vigilando. Y la segunda, una vigilancia digital. Actualmente van mirando a los seres humanos o a los chinos cómo se van controlando en los ferrocarriles. Los están vigilando frente a sus condiciones y frente a sus situaciones. Algo así como George Orwell en 1984, pero ya una permisividad del ser humano. Ya no solamente en ese sentido, queriendo desear directamente un punto crítico, sino por el miedo al otro. Y va generando una biopolítica diferente. Y así como ese discurso se materializa. Podemos materializarlo a través de dos situaciones importantes. Ya para ir concluyendo. A través de una situación importante, nosotros en derechos humanos, o el derecho humano a la salud, encontramos a partir del discurso del 10 de la Carta de las Naciones Unidas, encontramos dos fundamentos: un sistema universal y un sistema regional de protección de derechos humanos. Y por eso el derecho administrativo global, a partir de las resoluciones que genera directamente en el sistema universal de los derechos humanos, genera una nueva preocupación. Y por eso el sistema universal de los derechos humanos es una manifestación de ese derecho administrativo global. Que tenemos organismos de naturaleza especializada, mecanismos de naturaleza contenciosa y mecanismos convencionales que generan resoluciones internacionales. Y también encontramos en los sistemas regionales de protección de derechos humanos: el sistema europeo, el sistema interamericano y el sistema africano. ¿Y cómo se materializa esto? Aquí encontramos cómo se materializan esas resoluciones. Por ejemplo, en materia interamericana, esas resoluciones administrativas se generan a través, como dice la profesora Lore Sandburgensen, a través de los diálogos judiciales. Como por ejemplo, resoluciones de carácter administrativa, la genera el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
al Sistema Europeo de Derechos Humanos y cómo el Sistema Europeo de Derechos Humanos coge las relaciones del sistema interamericano y cómo esas resoluciones de normas adscritas se interiorizan a las normas adscritas de los jueces, funcionarios jurisdiccionales o funcionarios públicos. Y eso genera, si no se hace así, una responsabilidad internacional. Pero eso es una norma del derecho internacional de los derechos humanos. Y para que no digan que no respondí mi pregunta. Esto se genera a través de dos normas adscritas, como por ejemplo encontramos en el sistema interamericano el procedimiento administrativo que ha generado el famosísimo caso Ordóñez Maldonado versus Guatemala, o el caso directamente González Luis, directamente versus Ecuador, que materializa un derecho global a la salud. Pero entonces, sigue siguiendo la duda. Todo lo que he mostrado de la biopolítica, el biopoder, podemos encontrar que el derecho administrativo global, podemos establecer una responsabilidad internacional del Estado al Estado chino por la pandemia generada. Pues digamos que en ese orden de ideas el derecho administrativo global no puede responder esa pregunta porque no existe todo ese derecho administrativo global y el derecho administrativo internacional público depende de las resoluciones o depende del conocimiento del Estado. Es decir, no hay una eliminación del Estado, sino en ese orden de ideas hay una trascendencia del Estado. Y como establecemos un hecho indiciario, no podemos decir actualmente decretar la responsabilidad a través de meros indicios o responsabilidades indirectas. Podemos establecer que el Estado o que los derechos administrativos global ha establecido formas de biopolítica, biopoder y fundamentos de biopolítica digital, hasta psicologías políticas en materia directamente, por así decirlo, como ese Guyana. Lo que podemos establecer es un principio importante, es el derecho administrativo global de cómo se encuentra hoy analizado a través del principio de solidaridad. Y es algo muy importante que aquí encontramos el principio de solidaridad a través de ese derecho administrativo global que está pensando de lo transnacional a lo nacional. Y por ejemplo, es este fundamento. La ONU se moviliza para la producción de vacunas contra el COVID-19. Este es un interés común, no solamente directamente de los estados, sino a través de todos los países, una herencia común de la humanidad. Pero ahora sí subyace la pregunta. Si esto se materializa, ¿quién va a pagar estas pruebas y cómo se va a generar estas pruebas o va a generar un sistema de producción normativa en ese nuevo derecho administrativo global? No siendo más, les agradezco muchísimo el tiempo, espero que no me hayan extendido muchísimo, muchísimas gracias, muy amable. Profesor Damián, muchísimas gracias por la intervención y bueno, como siempre, planteando algunas cuestiones teóricas bueno, innovativas para unos, novísimos para otros y que siempre va a dar para la apertura a investigar y bueno, cuestionar algunos planteamientos, ¿no? Al igual que también los otros profesores han ido manifestando a lo largo de la mañana y en esta ya tarde-noche. Yo quisiera de pronto plantear alguna cuestión antes que de pronto suene a pregunta, pediría más bien una aclaración, ¿no? Creo que la idea gira finalmente, espero no equivocarme, o si me equivoco me corriges, Damián, la trascendencia del Estado, ¿no? Cuando refieres al derecho administrativo global, se relaciona básicamente con estas categorías de la biopolítica digital, con la Big Data, con la vigilancia digital, o es que este derecho administrativo global de la cual nos has hablado tiene que ver básicamente con otros presupuestos, es una corriente propiamente del sistema jurídico que es necesario. Bueno, doctor Juan Castañeda, Fabián, no Damián. Bueno, primero que todo, estás confundiendo con Damián de Ecuador, pero bueno, entonces, dos cosas importantes. La primera, es una nueva ciencia que se está materializando, se está generando una nueva epistemología a través de los textos importantes desde Kant, desde Jeremías Bentham, y está entrando una crisis actualmente la noción de Estado y ese concepto de legalidad formal y constitucionalismo y convencionalización, es decir, una nueva, podríamos decir, como dice el profesor Dominique Rousseau, una nueva red dialógica, una nueva teoría de comunicabilidad constitucional, que se trató de exponer en la primera parte. Pero esa teoría de derecho administrativo global, cuando coloca un poder omnímono ya directamente por fuera del Estado, también coloca problemas importantes, como por ejemplo, trae principios de solidaridad, colaboración, transparencia, legitimidad, pero los estados ya al generarse una sola nueva orden mundial, pues va a generar una nueva forma de biopolítica o biopoder, más que biopoder, una biopolítica, una nueva ordenanza global bajo un lenguaje común. Y una de las cuestiones que pareciera alejados o como Orwell pretendía en 1984
era hablarse directamente hasta el Big Data digital. Hoy en día tenemos todos un smartphone, todos hoy en día tenemos interacción a las redes sociales, pero desde ahí nos están controlando nuestro cuerpo y hasta nuestra forma de vender, y hasta la forma de nuestra idea, hasta la hora y hasta ahora decir, hasta la forma de comer. Y es decir que ya no existe un presupuesto en que yo reclamo hacia el Estado, sino generamos un fundamento internacional supranacional. Pero la pregunta es a quién vamos a reclamar, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a materializar. Eso genera una nueva preocupación y eso es lo que se está generando entre la pandemia. Una nueva preocupación de lo nacional que se está desapareciendo ya como un criterio límite a pensando en un criterio ya no transnacional, sino supranacional. Bien, con las disculpas del caso, profesor Fabián, igual, muchísimas gracias y como siempre reitero, estas ideas que están exponiendo los profesores, realmente creo que es propicio para ampliar bastantes cuestiones en esta materia, no únicamente que se centra en el campo, la filosofía del derecho, sino que creo atiende a varias cuestiones del sistema jurídico. Muchísimas gracias, profesor Fabián Garzón.